conmigo: yo debo estar en el lugar correcto, con la fe correcta y con la gente correcta. Dígalo otra vez: en el lugar correcto, con la fe correcta y con la gente correcta. Oye, hoy la iglesia tiene como ganas de aplaudir, ¿no? Espero que así sigan aplaudiendo todo el tiempo. Pero yo llegué a Cristo en el año 99. Ay, ¿por qué no aplaudió? Yo llegué a Cristo en el año 99. Y en esos 18 años casi de estar escuchando prédicas, viendo de todo, uno empieza como a buscar las fórmulas. Y uno escucha al predicador que viene de Estados Unidos y escucha al predicador que viene de África y algunos todo el mundo viene con una fórmula, con una manera. ¿Cómo es que tú vas a alcanzar el milagro? ¿Cómo es que tú vas a conseguir el dinero que te hace falta? ¿Cómo es que vas a conseguir el trabajo? Y todo el mundo nos llena de fórmulas. ¿Cómo? Porque a nosotros nos encantan las fórmulas. Nos encanta que nos digan cómo se hacen las cosas, cómo nos debe, haz esto para que hagas esto. No nos gusta la incertidumbre. Nosotros nos sentimos inseguros cuando no sabemos para dónde vamos. O usted se monta en el carro de alguien y ese arranca y ya. Usted empieza: pero ¿para dónde vamos? ¿Pero y cuánto nos demoramos? ¿Y cuál es el resultado? O usted empieza a estudiar una carrera que nadie estudió, que nadie conoce, simplemente porque alguien le dice que debe ser buena. Difícilmente eso puede suceder. Y como seres humanos nos encanta buscar fórmulas, porque de alguna manera nos encanta el control. Nos encanta lo seguro, jugar a lo seguro. Y en los milagros buscamos eso también. ¿Cómo es que yo voy a ir este viernes y conseguir mi milagro? Dígale que está al lado suyo: hoy no te voy a dar una fórmula. Hoy estás montado en un carro que tú no sabes para dónde va. Un carro con la dirección mala. Que usted voltea para la izquierda y coge para la derecha. Y la pone derecho y coge para la izquierda. Y lo voltea para la derecha y frena. Esa es la vida en Dios. Soltarse. Amén. Vamos rápido a Juan 4:46. Hoy vamos rapidito porque vamos también a ministrar al final y usted se va a ir con su milagro. Juan 4:46. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pero lo que vamos a tratar hoy es de que usted se identifique, porque muchos a veces creen que no son merecedores de un milagro. Y la verdad es que tú y yo no somos merecedores de un milagro. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, tú y yo lo que merecemos es muerte. No hay nada que tú y yo pensemos adicional. Lo que merecemos tú y yo es muerte. Pero dentro de lo que es Dios existe una gran maravilla que se llama su misericordia. Y la definición de misericordia es que tú y yo recibimos aquello que no merecemos. Entonces Dios derrama su misericordia en ti y en mí para darnos de lo bueno del cielo que tú y yo no merecemos. Entonces hay dos componentes para que se produzca un milagro. La primera, la misericordia de Dios, porque sin misericordia olvídate de milagro, ahí no hay nada. Y la segunda es la fe. Y vamos a ver en este recorrido por varios milagros que hizo Jesús aquí en la tierra y uno que hizo Pedro, de que muchas veces hay algo que es inmutable, y eso inmutable es la misericordia de Dios. Pero resulta que en el plano humano, en el tuyo y el mío, sí hay una fe que cambia. Y muchas veces recibimos fe, recibimos milagro por fe prestada, por fe ajena. Inclusive nosotros sin tener fe podemos recibir un milagro. ¿Usted lo cree o no lo cree? Vamos a ver si es verdad. Juan 4:46
Dice en el 46, Jesús en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Imagínense, esa población tenía que estar alborotada. O sea, él regresó a la población donde había convertido el agua en vino. Yo me imagino que la gente, hey, ese fue. Tenía que estar la noticia regada. ¿O le parece que no? Yo creo que sí. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Diga, muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, mira lo que Jesús le pregunta: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Es como cuando tú dices, o sea, ahora resulta que si yo no te doy, tú no eso. Y entonces el hombre, al recibir esa respuesta, le suplica, le dice: Señor, por favor. Suplicó el funcionario: ven ahora mismo antes que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuélvete a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Ahí él ya regresa a casa, se lo encuentra, vienen al encuentro de él sus personas de confianza y le dicen que su hijo se sanó. Y cuando él pregunta, resulta que se sanó a la hora exacta, 1 de la tarde, que Jesús le había dicho: vete a tu casa, tu hijo vivirá. En este caso tú puedes ver primero la súplica por un milagro. Puedes ver una persona que a raíz de lo que ya se había rumorado de Jesús, fue a suplicar por el hijo. Tú puedes venir, bueno, la Biblia hace que vengamos con ruegos, que vengamos con súplica a donde el Señor. Tú puedes tener una persona enferma por el cual tú esta noche interceder. Tú puedes esta noche incomodar a Jesús, porque este hombre le está pidiendo que vaya a Capernaum. Le está diciendo que vaya y Jesús le dice: pero ahora resulta que tengo que hacer milagros para que crean en mí. Le suplica y Jesús se compadece de él y le dice: no te preocupes, vete, tu hijo vivirá. Este fue el segundo milagro que está escrito en la Biblia, la segunda señal que Jesús hizo. Pero hay un otro milagro. Está en Mateo 8:14. Mateo 8:14 y 15. Dice: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. ¿Quién le pidió a Jesús que sanara a la suegra de Pedro? Por eso fue que Pedro después lo negó 3 veces. José, ese chiste no te lo robe. Jesús va a sanar todo aquello que tú amas. Todo aquello que tú amas, Jesús lo ama. Todo ese bien que tú quieres para los tuyos, que no te atreves a decirlo, no te atreves a pedirlo, Jesús sabe cuál es la necesidad y Él se anticipa a tu petición. Posiblemente Pedro venía, a lo mejor lo llevó a su casa con la intención de pedirle que orara por la suegra, pero Jesús se anticipa. Esto lo estoy creyendo yo y pensando yo. Y Jesús simplemente pasa, la ve y la toca. Muchas veces tú no tienes que pedirle a Jesús que haga algo, pero Él va a bendecir lo que tú bendices. Y Él va a hacer
Él va a ser trascendente con aquello que es trascendente para ti. Dios quiere cuidarte de tal manera que tú estés tranquilo con la gente que tú amas y que te rodea. Vamos a Mateo 8:1. Mateo 8:1. Dice lo siguiente: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. ¿Cuánta gente lo podría seguir ahí? De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús te extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Dele un aplauso a Dios. ¿Cuál fue la actitud de este leproso? De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. No es solo arrodillarse, es que tú puedes arrodillarte arrogantemente. Tú puedes mostrarte humilde, pero sin serlo. Y dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Qué le expresó el leproso a Jesús? Le expresó su necesidad. Le expresó lo que él anhelaba, lo que él deseaba en su corazón. Pero yo pienso que lo que desató el milagro en la vida de este leproso no es la petición como tal que él le hace, no es la necesidad, es la humildad. Es la humildad del leproso donde él entiende que por encima de su petición está la soberanía de aquel al cual le está haciendo la petición. Voy a repetirlo. Es más grande y más poderosa la soberanía de Dios que tu petición. Es mejor lo que Dios decida hacer sobre tu vida que lo que tú estás pidiendo que Él haga. Él sabe que es lo mejor para ti. Tú sabes que es lo bueno, pero Jesús sabe que es lo mejor. A muchos aquí de pronto lo han enseñado a decretar. Y yo decreto y yo reclamo. Ya. Eso no está mal, siempre y cuando usted al final diga, pero que se haga tu voluntad. Siempre y cuando usted diga, Señor, yo te acabo de decir lo que yo quiero que se haga en el nombre de Jesús. Pero usted después dice, pero Señor, ¿sabes qué? Lo que tú hagas está bien. Yo expongo mi necesidad, expongo lo que yo necesito. Pero si tú tienes un Padre todopoderoso, como lo decía el pastor Bill Winston la semana pasada, si yo oro por algo y estoy seguro de que oré con fe y lo creo, ya no lo repito más. Es más, y si no lo recibo, pues no lo recibo y punto. Y si no lo recibo, porque algo más grande está preparando Dios para mí. Si no lo recibo es porque hay algo que yo soy el que lo tengo que hacer. Porque muchas veces queremos un milagro para evitar hacer lo que nosotros debemos hacer. En mi caso, adelgazar la barriga. Entonces yo le pido a Dios que me quite de una vez por todas ese... Y entonces estoy ¿sí o no, compañero de batalla? Ponte de pie para que no me dejes solo. Ese es compañero de batalla en dejar la Coca-Cola, porque él es como yo. Y nosotros nos engañamos y creemos que la Coca-Cola cero es buena. Compañero, me estoy dando cuenta que es mentira. Dios, yo tengo que formar mi carácter y buscar la salud en mi cuerpo, no a través de que, hoy ya no quiero Coca-Cola. Nos fuimos a ver una película que, por cierto, malísima me pareció, que se llama Que Huye. Si a usted lo invitan a
a ver esa película, huya. Donde al tipo supuestamente lo hipnotizan y la próxima vez que él fue a fumar un cigarrillo, con el solo hecho de ponerse el cigarrillo en la boca le daban ganas de vomitar. Entonces dejó el cigarrillo. Entonces nosotros estamos esperando un milagro así. Que, compañeros, nosotros comemos la Coca-Cola y cuando viene, gloria a Dios, me quitó. Mira, hay cosas que Dios no te va a quitar nunca, porque son parte de tu crecimiento personal, de tu formación de carácter. Hay cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Primero, Él no está obligado en darnos nada más de lo que ya dio hace 2017 años. Con la muerte en la cruz basta y sobra. Es más, Dios dice, bástate mi gracia. Como cuando te está diciendo, hey, no me pidas nada, que te baste mi gracia. Entonces tú y yo, ¿por qué no va bien? Nos responsabilizamos más y logramos el milagro más grande que pueda haber en el mundo entero. Y ese es el milagro de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Si tú y yo lográramos eso, ¿cada cuánto usted tiene un pensamiento? ¿Cada cuánto? Usted acaba de tener como 5 o 6 ahí. Uno está pensando, no, este está loco. El otro está pensando, no, me qué hueso. El otro está pensando, está chévere. El otro está pensando. Son pensamientos, pero ¿qué vas a hacer con cada pensamiento que te viene a la cabeza? Si quieres derribar fortalezas, todo pensamiento hay que llevarlo a la obediencia en Cristo. Amén. Amén. La humildad es algo tan escaso. Y no tiene nada que ver con plata. Eso no tiene nada que ver con dinero. Conozco gente que no tiene para una bolsa de leche, pero no se atreven a pedir. ¿Y eso qué es? Falta de humildad. Porque no tiene ni para la bolsa de leche, pero dicen, no, pero ¿cómo es que dicen las mujeres? Digna hasta no sé qué. ¿Cómo es? ¿Cómo dicen, Nubia? ¿Ah? Primero muerta que sencilla. Jesús no nos enseñó arrogancia. Jesús nos enseñó humildad. Vaya a Mateo 8:5, rapidito. Mateo 8:5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Y el oficial le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados, etcétera, etcétera. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que seguían y a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Ok, ¿quién pidió el milagro? El oficial. ¿Quién lo recibió? El siervo. Según eso que yo puedo leer, ese siervo estaba bien mal. A lo mejor ese siervo no tenía ni siquiera ni idea que el oficial estaba pidiendo un milagro para él. Y hay algo claro aquí. Aquí estamos hablando de autoridad, porque el oficial se centra en eso, en la autoridad. La pregunta es esta: ¿cuál es tu autoridad? ¿Tú estás seguro de servirle tanto a alguien que esa persona
se esmere por bendecirte? Debes estar cerca de la persona correcta y de la autoridad correcta para que esa persona, sin tú darte cuenta, te bendiga. La autoridad correcta siempre está pensando en la bendición de los que están con él. Si tú eres siervo o autoridad, míralo desde los dos puntos. Si tú eres un buen siervo, tú tienes una autoridad que está luchando la batalla para ti y por ti. Pero si tú eres autoridad, estás bendiciendo a los que están contigo. Estás orando por el beneficio de los que están contigo. Si tú eres un llanero solitario que no está sujeto a nadie, pues eso es lo que eres, un llanero solitario. Y va a ser más difícil para ti recibir una bendición que no esperas. Porque cuando tú eres parte de un equipo y entiendes cuándo tú debes seguir y cuándo te deben seguir, tú sabes cuándo tú debes interceder por los que están contigo o estar listos para recibir de sorpresa un milagro. Este hombre en su casa con calambres, con dolores, ahí dice, bueno, lo que dice que tenía calambre y dolores. En un momento dado, yo me imagino que él, de pronto le dice a los que están con él, hey, se me quitó el calambre se me fue, tócame, tengo fiebre. Y no tienes fiebre. Y él cree posiblemente, muchas veces tú has recibido buenas noticias y han sido gracias a una autoridad que ha orado por ti. Pero lo ignoramos. Y creemos que simplemente recibimos las cosas por la linda cara que tú y yo tenemos. Y entonces tú crees que, oye, increíble, y tú no tienes ni idea cuántas horas el pastor Iván y la pastora Malena han doblado rodillas por ti. Pero también tú tienes que tener algo claro. Si tú tienes una buena relación con tu autoridad, más van a orar por ti. Tú tienes que ser inteligente. Porque una cosa es que yo ore en términos generales por todos los miembros de la iglesia, a que yo diga, Padre, acuérdate de Celia, acuérdate de Alba, acuérdate de José, acuérdate de Natalia, acuérdate de Ismael, acuérdate de Sandra. Es diferente. Aquí había una súplica personal por alguien específico que necesitaba un milagro urgente. Tenía que haber una relación entre ese siervo y ese oficial. Amén. Entonces es importante tener una relación con los que tú lideras y con los que les sirves. ¿Quién es tu autoridad? ¿Te ama? ¿Tú le sirves a esa autoridad? Vamos a Marcos 2:3. 2:3. Llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Quién tenía fe aquí? Los amigos del enfermo. Hay varias cosas. Una cosa es que tú tengas una buena autoridad, pero también quiénes son tus amigos. Los amigos te acercan a Jesús o te alejan de Jesús. Nos reunimos el lunes a orar y a adorar en el ministerio de alabanza y pensábamos en algo, en que a veces uno es un adolescente espiritual. ¿Cómo se comporta un adolescente, señor Álvaro? Dígame usted. Irresponsablemente. Un adolescente cree que lo sabe todo.
Imagínate que yo le digo a mis hijos, mira, Cristian, no andes por ahí en la calle mostrando el celular. ¿Y sabe qué contesta? Papi, si yo veo al ratero venir, yo me escondo. Así son de torpes los adolescentes. O sea, el ratero como que va a venir, te voy a tragar. Y yo le digo, hey, Cristian, o sea, no. Oye, papi, lo que pasa es que ustedes son complicados. Lo que pasa es que ustedes son no sé qué. La adolescencia hace eso, que seamos irreverentes y irrespetuosos. Y espiritualmente hablando, entonces decimos, no, esa predica ya me la sé. No, eso yo lo hubiera predicado de otra forma. Es que ese tema así, no, papi, no, yo sí sé lo que es la carne. La carne, o sea, no estoy hablando de la carne, sino de la profundidad. No, mira, ya yo he visto todos los milagros. Entonces empezamos a menospreciar la palabra de Dios. Y como hemos escuchado por 10 años 200 prédicas y 400 prédicas, no, hombre, ya tocamos el piano ya con la rutina de que siempre lo hacemos. Y somos adolescentes espirituales. Y nosotros mismos, yo le digo a algunos, hey, vamos para el servicio de milagro. Hombre. Y otro dice, vamos para cine, que están dando una película cristiana. ¿Sabe por qué? Queda más fácil decir, pero estamos en una película cristiana. Nosotros mismos alejamos a nuestros amigos de Jesús. Tienen 200 horas para ir al cine, pero van a ir el viernes a las 9 de la noche. Y nosotros mismos, yo lo he hecho. Yo me declaro culpable. Yo he alejado a amigos de Jesús. Para eso sí no aplauden. Después ahí pueden tirar. Lucas 7:11, corre, Lucas 7:11. Dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa los siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de la viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y a los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces se levantó. Usted ha visto que a veces uno va bajando así por la 38 y va a la procesión para el cementerio universal. Y van con la llorona esa que contratan. Tal cual. Ahí nadie estaba pensando en Jesús. Isaac, nadie. Estaban metidos en su tema de la muerte y estaban llorando. Y Jesús, sin que nadie le dijera nada, sin que nadie le pidiera nada, vio el cuadro, se conmovió y se acercó y le dijo, tranquila, y resucitó. No fue un milagro de quitarle la gripa. La suegra tendría gripe, tenía fiebre y usted le quitó la gripa. Pero este fue resucitado para gente que de pronto ni siquiera le paraba bola. Tú puedes ver el corazón tan grande de Jesús. Personas que ni siquiera identifican a Jesús como nada. Simplemente ellos caminando por acá y allá en la esquina otra iba la procesión. Y Jesús ve el dolor de ellos y se conmueve. Y hace un milagro de resurrección. Es parecido a un milagro tan grande como tu salvación. Y tu salvación también te fue entregada en tu peor momento y cuando peor te portabas. Por lo menos a mí, el regalo de salvación, que es el regalo más grande, más poderoso que yo pude haber recibido en mi vida, lo recibí en los momentos en que yo más maldecía a Dios. Y por un simple
un simple hecho de contrición ahí, yo puedo recibir vida eterna. ¿Estás viendo el corazón de Jesús? ¿Será posible que tú puedas recibir tu milagro en esta noche? Tú te das cuenta que no hay fórmula, que lo importante para un milagro es que Jesús esté. Lo importante para un milagro no es que estés tú. Lo importante para un milagro es que el Espíritu Santo de Dios esté presente. Vamos a dos más para terminar. Ay, esta es buena. Mateo 8, 23, 27. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Usted como buen costeño, ¿qué diría? No lo voy a decir porque los que están allá en internet no van a entender y van a creer que estoy diciendo malas palabras. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. O sea, ¡hey, pila! Entonces se levantó. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen poca fe. Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas. Ok. ¿En dónde están ellos en este momento? Están en medio del agua, metidos todos, ¿qué? En una barca. Cuando yo miré eso, Dios me dijo, imagínate esa misma situación, un momento de terror, pero no estás en una barca, estás en un campo abierto, donde tienes muchos lugares para donde correr. Muchos lugares para donde correr. Entonces resulta que tú estás ahí en medio de una cancha de fútbol grandísima. Estás en el estadio metropolitano. ¿Cuántas puertas tiene el estadio metropolitano? Muchas. Y tú estás ahí en la cancha y empiezan a caer rayos. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cuántos de los que estamos aquí corremos para donde sea? Yo arranco para acá. Julián sale corriendo para allá, entonces Imael sale corriendo para allá. Cada quien busca su salvación por rutas diferentes. Buscamos y nos creemos más inteligentes. Entonces uno se pone de que bajo el marco de la puerta. Claro, y que para que caiga el rayo en el marco y tal, y él se salva. Otros cogen y se meten en los camerinos. Todo el mundo busca una solución diferente para su problema. Pero ¿qué me dijo Jesús, Dios, con respecto a esto? Asegúrate que cuando llegue el día difícil y el momento malo, no haya ningún lugar a donde correr sino Jesús. Escucha. Y esto tiene que ver con la condición tuya de corazón. Porque la barca, y es un tema material, y obviamente ellos no podían saltar a donde estaban las olas, pero ellos tenían un solo lugar a donde correr, y todos corrieron a donde Jesús. El problema es que tú y yo tenemos un problema y vamos a la compraventa, tenemos un problema y vamos a donde el amigo, tenemos un problema y vamos al médico, salimos corriendo para lugares donde no debemos salir corriendo. Entonces en nuestra mente y nuestro corazón nosotros tenemos que construir una barca pequeña donde solo esté Jesús, donde lo primero que hagamos, ¿qué? Para donde Jesús, y una situación y a donde Jesús. Pero todos, tu familia entera debería correr toda hacia donde Jesús. Nuestros hijos deberían correr antes que a donde su papá y su mamá. Deberían correr primero a donde Jesús. Y Jesús está haciendo el plan de que está dormido. Porque tú crees que él no sabía. Es más, él dice, me le voy a tirar, me le voy a hacer aquí para ver qué hace. ¿A dónde vas a correr tú? ¿Cuál es el plan A, B, C? Hay un problema. Creemos que Jesús es el plan A. Y Dios no es el plan A. Dios es todos los planes. Voy a volver a repetirlo, como dice el pastor Iván, aquí están dormidos.
Dios es todos los planes. Y el último, Hechos 3:1. Si tú permaneces en la barca, Dios hará. Y este es un milagro de Pedro. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Bueno, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. ¿Estaba malo pedir dinero? Si lo necesita. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Tú puedes venir a pedir lo que tú quieras hoy, pero Dios te va a dar lo que realmente necesitas. Voy a volver a decirlo. Puedes venir a pedir lo que tú quieras hoy, pero realmente Dios te va a dar lo que necesitas. Muchas veces necesitamos un sí de parte de Dios y otras veces necesitamos un no de parte de Dios. Y a veces necesitamos un por ahora no. Necesitamos un todavía no. Pero para resumir esto, y ponte de pie porque vamos a orar ahora. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. La Biblia habla que inclusive no se logró escribir todos los milagros que Jesús hizo. O sea que tú y yo desconocemos la magnitud de los milagros de Jesús. Pero identifícate con alguna de las situaciones, porque hay diferentes corazones en este lugar. Y estoy completamente seguro de que cada una de estas situaciones está reflejada en una situación que tú estás viviendo. Unos aquí necesitan humildad para pedir. Otros necesitan rogar porque no se atreven a rogar. Otros necesitan decidirse a interceder por la necesidad de otro. Otros necesitan buscar el milagro dentro de la barca y no fuera de la barca. Y si no tienes fe, Dios te va a ayudar en tu incredulidad. Levanta tus manos ahí al cielo. Padre, yo te doy gracias hasta ahora, Señor. Yo te bendigo solo a ti, Jesús. Con mi fe te alcanzaré. Oh. Empieza a orar ahí donde estás, porque tu milagro se puede dar en esta noche. El poder de Dios está presente siempre. Que tú lo necesitas, el poder de Dios siempre está. Su mano no se ha cortado para bendecirte. Hoy puede ser el día que tú te vayas con tu milagro. Hoy puede ser el día donde se solucionen todas las situaciones que están alrededor tuyo, que tú no entiendes y tú no comprendes. Hoy es el día en que alguien va a interceder o ha intercedido por ti para que tú veas el milagro en ti. Pero cuando lo recibas, dale gracias a Dios,
porque alguien oró por ti. Dale gracias a Dios porque alguien ha levantado las manos por ti. Dale gracias a Dios porque alguien te ama tanto que ha dado de su vida para que Dios te dé vida a ti.